Me reí en el funeral de mi suegra, y arruiné mi matrimonio con una sola carcajada. No sé si lo que voy a contar me hace un idiota, un enfermo o simplemente un ser humano que colapsó en el peor momento posible. Tal vez las tres cosas. Lo que sí sé es que no ha pasado un solo día en el que no me haya arrepentido de lo que hice. Y no porque lo haya hecho con mala intención, sino porque, aunque mi mente entiende lo que pasó, mi corazón todavía no lo perdona. Todo ocurrió hace unos meses, durante el funeral de mi suegra. Sí, ese momento solemne donde el dolor pesa tanto que se puede sentir en el aire, donde las palabras fallan y el silencio se vuelve sagrado. Y yo, justo ahí, en medio de ese duelo compartido, rompí en carcajadas. No fue una risa discreta. No fue una mueca que logré ocultar. Fue un estallido completo, con espasmos, con lágrimas, con sonido. Y lo peor, sucedió mientras mi esposa hablaba frente a todos, intentando honrar la memoria de su madre con una de las historias más tristes que he escuchado en mi vida. Desde ese instante, todo se derrumbó. La familia de mi esposa me odia. Su hermana me bloqueó de todos lados. Su papá me envió un mensaje donde me dejó claro que ya no soy bienvenido. Y Clara no puede ni mirarme sin que se le llenen los ojos de decepción. Pero esto no empezó ahí. Para que alguien entienda, necesito contar cómo llegamos a ese momento. Tengo 29 años y llevo 6 al lado de Clara, 3 de novios y 3 de casados. Nuestra relación, hasta hace poco, era todo lo que yo había soñado. Clara es de esas personas que no abundan, generosa, noble, con una sensibilidad tan profunda que a veces duele. Nunca ha sido la más expresiva, pero cuando se abre, te da el alma completa. Por eso, cuando nos enteramos de que su mamá tenía cáncer, me propuse ser todo lo que ella necesitara. Su sostén, su calma, su refugio. El diagnóstico fue devastador. Mariana, su madre, había sido siempre una mujer fuerte. De esas personas que no necesitan alzar la voz para imponer respeto. Yo no tenía una relación muy cercana con ella. Desde el principio fue cortés, pero distante. Nunca me trató mal, pero tampoco me abrió del todo la puerta. Clara me explicaba que no era personal, que Mariana era así con todo el mundo. Aún con su propia hija. Yo lo acepté. Siempre mostré respeto y traté de estar a la altura, sin buscar más de lo que me ofrecía. Pero cuando la enfermedad comenzó a avanzar, hice lo que sentí que debía hacer. Acompañé a Clara a cada consulta, me encargué de las compras, cociné, ordené, hablé con el seguro, organicé lo que había que organizar. Porque Clara no podía con nada. Se quebró desde el momento en que supimos que no había mucho que hacer. Durante los últimos días de Mariana, el hospital fue como una segunda casa para nosotros. La veíamos deteriorarse con cada visita. Yo no decía nada, no lloraba, no me quebraba delante de Clara. Quería que ella sintiera que podía apoyarse en mí. Pero por dentro me estaba deshaciendo. El día que Mariana falleció, Clara se encerró en sí misma. La vi perderse en una tristeza densa, sin palabras. Yo tomé las riendas de todo. Llamé a la funeraria, hablé con los familiares, confirmé el salón, escogí las flores, todo. No porque no me doliera, sino porque sabía que ella no tenía fuerzas para hacerlo. Y entonces llegó el día del funeral. Era un salón grande, decorado con sobriedad. Había muchas flores, muchos rostros conocidos y otros que no tanto. El ambiente era pesadísimo. Se sentía como si la tristeza flotara, se colara en los pulmones, te dejara sin aire. Yo no decía mucho. Me limité a saludar, a estar cerca de Clara, a mantenerme firme. Cuando comenzó la ceremonia, todo fue muy silencioso. Se respiraba ese respeto que solo aparece en los momentos irreparables. Y en un momento dado, Clara pidió el micrófono. La escuché hablar con una voz quebrada, contando una historia de cuando era niña. De cómo su mamá la arrullaba con una canción que ahora no podía escuchar sin romperse en 1000 pedazos. La sala entera estaba en absoluto silencio. Yo la miraba con los ojos llenos de ternura y pena. No podía creer lo valiente que era. Y entonces, sin ninguna lógica, pasó. Uno de mis mejores amigos me escribió. Un mensaje absurdo. Un meme de esos ridículos, con un gato de ojos desorbitados y una frase sin sentido. Ni siquiera abrí el mensaje completo, pero la vista previa apareció en la pantalla. Solo eso bastó. Fue como si mi mente, agotada por días de tensión acumulada, se aferrara a ese estímulo mínimo para liberar todo lo que tenía contenido. Primero fue un temblor en la comisura de los labios. Luego un pequeño resoplido que intenté ocultar. Me tapé la boca. Bajé la cabeza. Cerré los ojos. Pensé en Mariana, en Clara, en el dolor, en todo lo que había hecho para evitar este tipo de situaciones, pero no sirvió. La risa me estalló. Una carcajada que me desbordó sin permiso, sin lógica.
El tipo de risa que te quiebra el cuerpo. No fue alegre. Fue nerviosa, desesperada. Como si todo mi sistema emocional hubiera colapsado y esa fuera la única forma de seguir respirando. Escuché a alguien decir en voz baja, ¿es en serio? Sentí las miradas clavadas como cuchillos. Y cuando levanté la vista, vi a Clara mirándome desde el micrófono. No dijo nada. No le hizo falta. Su expresión decía todo. Había dolor, sí. Pero también algo peor, decepción. Pura y cruel decepción. Tuve que salir. Literalmente salí corriendo al baño. Cerré la puerta y me dejé caer en el suelo. Lloré. Vomité. Quise arrancarme la piel. No sabía si seguir riendo, si llorar, si desaparecer. Era como si todo mi cuerpo se hubiera rebelado contra mí en el peor momento de mi vida. Pasaron más de 20 minutos. Cuando salí, ya nadie hablaba. La ceremonia había terminado. Clara no me dirigió la palabra. Nadie lo hizo. Su hermana me empujó con el hombro. Su padre me miró como si fuera una mancha en el aire. Esa noche dormí en el sofá. Clara no me habló. Tampoco al día siguiente. Y así se fue enfriando todo. Pasaron 3 días sin que intercambiáramos más que miradas breves, esquivas, rotas. Clara seguía durmiendo en la cama, yo en el sofá. No reclamó, no me gritó, pero su silencio era más hiriente que cualquier palabra. Su forma de esquivarme era un castigo, uno que sentía merecido. Y lo peor de todo es que no sabía cómo reparar lo que había hecho. O si siquiera había algo por reparar. Intenté hablarle varias veces, con calma, pidiéndole que solo me dejara explicarlo. Pero su respuesta fue la misma: ¿qué quieres que me expliques? ¿Qué te pareció gracioso el peor momento de mi vida? Y se encerraba otra vez en ese muro de dolor que yo había ayudado a construir. Un par de días después, recibí un mensaje de su padre. Largo, directo, sin adornos. Me dejó claro que no quería volver a verme. Que mi presencia había sido una falta de respeto imperdonable. Que si alguna vez me había considerado parte de la familia, ese lazo se había roto el día del funeral. Lo leí una vez. Luego otra. Y después lo borré sin responder. No me sentía con derecho de defenderme. A Clara sí le insistí. No con desesperación, no con súplicas, pero sí con sinceridad. Le pedí que me escuchara una sola vez, que no tenía que perdonarme ni justificarme, pero que necesitaba contarle qué fue lo que pasó dentro de mí. Y aceptó. Nos sentamos en la sala, cada uno en un extremo. Le pedí que no me interrumpiera. Le conté todo, la tensión acumulada, el cansancio, la presión por haber organizado todo mientras ella se derrumbaba. Le hablé de cómo intenté estar fuerte para ella y cómo por dentro me estaba desmoronando. Le mostré el mensaje con el meme, ese maldito meme. Le dije que no fue gracioso, que ni siquiera lo abrí del todo, pero que fue la chispa absurda que encendió una explosión emocional que ya estaba a punto de estallar desde antes. Le conté lo del vómito en el baño, lo del encierro, lo de sentirme como si mi propio cuerpo se hubiese convertido en mi enemigo. Lloré. Me costó mirar a los ojos. Pero le hablé con el alma en la mano. Cuando terminé, se quedó callada un rato largo. Pensé que se levantaría, que se iría. Pero no. Se quedó ahí, con los ojos cerrados, respirando hondo. Y luego dijo algo que no esperaba: no creo que te hayas reído con maldad. Pero eso no cambia lo que pasó. Lo que hiciste marcó el momento más doloroso de mi vida. Y tenía razón. Eso me partió. Porque aunque por fin alguien me comprendía, también me confirmaba que el daño estaba hecho, que las cicatrices ya eran parte de la historia. Me abrazó, pero fue un abrazo tibio, frágil, lleno de tristeza. No fue perdón. Fue comprensión, y nada más. Esa noche dormí en la cama. Pero ella me dio la espalda. Y así fueron pasando los días. Vivíamos bajo el mismo techo, comíamos en la misma mesa, pero había un abismo entre los dos. Hasta que un sábado, Clara me dijo que quería ver a su familia. Que quería tratar de arreglar las cosas. Me explicó que pensaba organizar una comida en casa de su tía, que no le iba a decir a todos que yo iría, pero que si realmente quería enfrentar la situación, era mi oportunidad. Acepté, no por orgullo, sino porque ya no soportaba seguir escondido. Sabía que nadie iba a recibirme con aplausos. Pero también sabía que no podía seguir huyendo de ese momento. Llegamos a la casa de su tía una tarde de cielo nublado. Todos estaban ya ahí. Se respiraba incomodidad, como si el aire estuviera cargado de tensión. Apenas crucé la puerta, las miradas me recorrieron como si fuera un intruso. Algunos no me saludaron. Otros lo hicieron por compromiso. La mayoría me ignoró por completo. Comimos en silencio. Yo no probé casi nada.
Clara me apretó la mano varias veces debajo de la mesa. Era su forma de decirme que estaba ahí, aunque no pudiera protegerme de lo que venía. Después de comer, me puse de pie. No llevaba nada preparado, pero sabía que si quería decir algo, tenía que hacerlo desde lo más hondo de mí. Les conté lo mismo que le conté a Clara. Que no fue una burla. Que no me reí de Mariana. Que no soy un monstruo. Que fue una falla humana, un momento en el que mi cuerpo no pudo más. Que me duele, todos los días, haber arruinado un instante tan sagrado. Que entiendo su enojo. Que no los culpo. Pero que no podía seguir adelante sin al menos intentarlo. Sin al menos pedir perdón. Hubo un silencio largo. Hasta que un primo de Clara soltó, ¿ya acabaste con tu show? Otro se rió con sarcasmo. Una tía se levantó, ni me miró, y dijo, con permiso, no tengo nada que escuchar de alguien así. Y en menos de 10 minutos, la sala se fue vaciando. Uno por uno se marcharon, algunos sin despedirse siquiera. Quedamos Clara, su hermana y yo, sentados, en el eco de una reunión que no curó nada. Clara no lloró. No dijo mucho. Solo susurró, lo intentamos, pero fue un error. No se refería a mí. Se refería a pensar que tal vez, con diálogo, algo podía repararse. Volvimos a casa en silencio. Ella manejó. Yo miraba por la ventana, sintiendo como si el mundo se encogiera a mi alrededor. Esa noche, Clara me confesó que estaba más confundida que nunca. Que me creía. Que entendía. Pero que ahora no sabía cómo sostener una relación donde su familia me odiaba. Y eso fue peor que todo lo anterior. Porque por primera vez sentí que me estaba pidiendo permiso para soltarse. Luego de aquella comida fallida, nuestra casa se volvió un lugar callado. No tenso, pero sí cargado de algo más denso. Clara y yo convivíamos con una delicadeza que antes no necesitábamos. Cada palabra era medida, cada gesto analizado. Era como vivir en pausa. No hubo más reproches, pero tampoco hubo recuperación. Dormíamos juntos, sí, pero la distancia seguía ahí, flotando entre nuestros cuerpos como una frontera invisible. A veces despertaba en la madrugada y la encontraba sentada al borde de la cama, mirando hacia la nada. Yo no decía nada. Me sentía parte del vacío que la rodeaba. Su familia, por supuesto, se mantuvo firme en su rechazo. Varios dejaron de escribirle. Otros solo lo hacían para decirle lo decepcionados que estaban de ella por seguir a mi lado. No entendemos cómo puedes dormir con el tipo que se rió mientras hablábamos de mamá. Ese tipo de mensajes. No respondía a todos, pero a veces los leía en voz alta, como si necesitara compartir el peso. Yo no intenté contactarlos más. Sentía que cualquier cosa que dijera solo los iba a irritar más. Y para ser sincero, ya no sabía qué más explicar. Lo dije todo. Me mostré sin filtros. Me disculpé hasta vaciarme. Y aún así, para ellos, yo era el chiste que se burló del dolor ajeno. El intruso que se rió donde debía llorar. Pasaron las semanas. Clara empezó a salir sola más seguido. A veces volvía tarde. Decía que necesitaba caminar, pensar, respirar un poco. Yo asentía sin preguntas, pero por dentro me carcomía el miedo. Miedo a que estuviera tomando distancia. A que estuviera preparando el terreno para marcharse sin tanto estruendo. Una noche, mientras ella se duchaba, vi su celular vibrar. No soy de revisar sus cosas, pero esa vez algo dentro de mí no me dejó mirar hacia otro lado. No lo desbloqueé. No hice nada deshonesto. Solo vi el nombre en la pantalla, tía Vero. Y la notificación decía, no dejes que él te arrastre con él. No supe si quería romper el teléfono, gritar, llorar o salir corriendo. Pero no hice nada. Solo me fui al balcón, me senté y me quedé viendo la ciudad con el estómago hecho un nudo. Me sentí humillado. Por lo que hice. Por lo que era. Por lo que pensaban de mí. Clara se sentó a mi lado media hora después. No dije nada. Ella tampoco. Solo puso su cabeza en mi hombro y se quedó ahí. Estoy cansada, Mateo, me dijo, por fin, después de un largo silencio. Yo también, respondí. ¿Tú crees que esto tenga arreglo? No lo sé, le dije, siendo brutalmente honesto. Pero sé que todavía me importa intentarlo. Ella no respondió. Solo me apretó el brazo con su mano y luego se levantó para irse a dormir. Durante los días siguientes, vi un cambio sutil en ella. No era una mejoría, pero sí una decisión. Ya no evitaba los temas, ya no postergaba las conversaciones difíciles. Un jueves por la noche, me miró fijo mientras recogíamos los platos y me soltó, voy a hacer otra reunión. ¿En serio?, pregunté sin disimular la sorpresa. Asumo que puede salir mal otra vez. Pero no quiero seguir viviendo con estos silencios, con esta guerra fría.
Le pregunté si quería que yo fuera. No te estoy obligando, me dijo, pero si vas, que sea con el corazón abierto. Nada de defenderte, ni de repetir lo mismo. Solo sé tú. Eso, al menos, merecen verlo. Dije que sí. No lo dudé. La reunión fue diferente desde el principio. Esta vez fue en nuestro departamento. Clara cocinó. Puso música suave. Encendió velas. Y preparó un pequeño altar con una foto de Mariana, unas flores blancas y una vela encendida. Fue imposible no emocionarse. Era una imagen sencilla, pero potente. Clara estaba decidida a no permitir que la ausencia se llenara de odio. Solo vinieron 6 personas. No toda la familia. Solo los más cercanos, los que aún hablaban con Clara, los que al menos aceptaron la invitación sin hacer una escena. Yo esperaba lo peor. Pero nadie se fue al verme. Nadie gritó. Nadie hizo comentarios hirientes. Me ignoraban, sí. Pero estaban ahí. Y eso ya era algo. Después de comer, Clara se paró en medio de la sala. Respiró hondo y habló. No me miró, habló para todos. Sé que muchos siguen enojados. Yo también lo estuve. Pero quiero que entiendan algo. Lo que pasó no fue una burla. No fue una falta de respeto. Fue una explosión de alguien que había estado cargando más de lo que podía soportar. Ustedes no lo vieron detrás de escena. No saben lo que él hizo por mi mamá cuando yo no podía ni levantarme. Silencio. Yo no les pido que lo perdonen. Solo que no se aferren al odio. Mamá odiaba el rencor. Y si estuviera viendo todo esto, sé que no estaría orgullosa de cómo nos estamos tratando. Su voz tembló al final. Pero no lloró. Se quedó ahí, firme. Hubo una pausa larga. Tensa. Hasta que su prima, Camila, rompió el silencio. Yo también me he reído en momentos en los que no debía, dijo. Y se siente como si te tragara la tierra. No lo justifico, pero vi cómo él estaba ese día. No se veía burlón. Se veía roto. Me miró directo. No te conozco bien. Pero si Clara sigue contigo, algo bueno debes tener. La tía de Clara también habló. Con más reservas. Dijo que necesitaba tiempo. Que le costaba, pero que valoraba la honestidad. Luego un primo más joven simplemente me estrechó la mano antes de irse. No dijo nada. Pero su gesto lo sentí como un puente pequeño tendido sobre el abismo. Esa noche, Clara me abrazó fuerte. Me dijo que por primera vez desde todo esto, sentía que el nudo comenzaba a aflojar. Que no todo estaba bien, pero que al menos había una puerta abierta. Y yo volví a respirar. Después de aquella noche, no diré que todo mejoró de golpe, pero sí empezó a sentirse distinto. Había menos tensión en el aire. Clara volvió a sonreír más seguido, y aunque su familia seguía dividida respecto a mí, ya no era un secreto guardado bajo la alfombra. Ahora todo estaba sobre la mesa. Lo doloroso, lo incómodo, lo humano. Volvimos a tener cenas en casa donde la conversación fluía sin miedo a pisar un terreno minado. Salíamos a caminar sin ese silencio espeso entre nosotros. Dormíamos abrazados otra vez. Pequeños gestos que, para mí, eran como volver a respirar después de haber estado sumergido demasiado tiempo. Pero, por dentro, yo seguía batallando con algo que no terminaba de soltarme, la culpa. No pasaba un solo día sin que recordara aquel momento, sin que sintiera una punzada cada vez que veía a Clara mirarse en el espejo, o cuando le ponía flores al altar de su mamá. Aunque ella me abrazara, aunque me hablara con cariño, algo dentro de mí me decía que había una parte de su corazón que ya no me pertenecía como antes. No por falta de amor, sino por esa grieta que causé y que ni el tiempo ni las disculpas podían borrar del todo. Hubo un domingo en particular, semanas después de la segunda reunión, que me marcó. Estábamos en el supermercado, haciendo compras para la semana. Todo tranquilo. Clara iba eligiendo frutas y yo empujaba el carrito. Y en una de las góndolas, la encontramos, la hermana de Clara. La misma que, desde el día del funeral, me había bloqueado y evitado por completo. La tensión fue inmediata. Clara la saludó con un hola muy neutro. Ella respondió igual. Me miró, sin disimular su incomodidad. Yo asentí con la cabeza, apenas. No esperé nada. Y aún así, cuando giró para irse sin decir más, sentí que el estómago se me hundía. Clara lo notó. Esa noche, mientras cenábamos, me dijo algo que no esperaba. No sé si ella te va a perdonar algún día. Pero eso ya no es tu carga. La miré, confundido. ¿Cómo no va a hacerlo? Porque hiciste lo que te tocaba. Te disculpaste, diste la cara, aguantaste el rechazo. No te escondiste. Y aún así, hay quienes no quieren soltar el enojo. Eso ya no depende de ti.
Me quedé en silencio un buen rato. Tenía razón, pero no era fácil interiorizarlo. Para alguien como yo, que siempre quiso hacer las cosas bien, saber que había causado dolor, aunque fuera sin querer, era una carga difícil de soltar. Empecé a ir a terapia por mi cuenta. Clara me apoyó. Me dijo que le parecía lo más sano que podía hacer, y tenía razón. No era por ella, ni por su familia. Era por mí. Porque necesitaba entender por qué había reaccionado así, porque mi cuerpo colapsó de esa manera. Y, sobre todo, cómo lidiar con esa culpa que no me dejaba avanzar. En las primeras sesiones, hablé mucho del funeral, claro. Pero también de todo lo que había pasado antes. De la presión, del desgaste, del miedo a fallar. La psicóloga me explicó algo que me marcó profundamente, que la risa, en contextos extremos, es a veces una respuesta involuntaria del cuerpo ante el trauma. Un mecanismo de defensa. Algo que no se elige. No te hace cruel, ni insensible, me dijo. Te hace humano. Vulnerable. Imperfecto. Y aunque no fue una absolución mágica, sí fue un alivio. Porque por primera vez alguien me dio una explicación que no sonaba a excusa, pero tampoco a condena. Clara comenzó a notar el cambio. Me lo dijo una noche, cuando salíamos del cine. Se te nota menos tenso. Estás más presente. La abracé fuerte. No le dije nada. Pero por dentro sentí algo parecido a paz. Con el paso de los meses, las cosas con su familia siguieron siendo complicadas. Algunos nos invitaron a un almuerzo, otros seguían sin nombrarme ni por error. Las navidades se dividieron, una parte de la familia en casa de su tía, otra en la nuestra con apenas 3 personas. Fue triste, sí. Pero ya no era devastador. Aprendimos a hacer espacio para lo que sí había, y no solo llorar lo que se perdió. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de la prima que había hablado en mi defensa aquella noche, Camila. Me decía que su mamá, la tía de Clara, estaba preguntando por mí. Que quería saber si podía pasar a saludar algún día. No a conversar del tema, sino solo a tomar café. Como una visita simple. Liviana. Le mostré el mensaje a Clara. Se emocionó. Me besó en la frente y me dijo que, aunque parezca pequeño, era un gran paso. Y lo fue. Aquel café con la tía de Clara fue incómodo al principio, pero amable. Hablamos de cosas cotidianas, del clima, de su jardín, de la comida. No tocamos el tema del funeral. Y no hacía falta. La conversación fue suave, pero significativa. Como si con ese encuentro estuviéramos diciendo, no está todo arreglado, pero al menos estamos aquí. Ese día, cuando regresé a casa, me sentí distinto. No eufórico, no feliz del todo. Pero sí con la sensación de que el tiempo, cuando se combina con la humildad y la paciencia, puede abrir pequeñas rendijas por donde la vida vuelve a colarse. No recuperé a toda la familia. Aún hoy hay quienes me ven como el idiota que se rió cuando debía llorar. Y tal vez lo seré siempre para ellos. Pero ya no cargo esa etiqueta con el mismo peso. Porque sé quién fui ese día. Y también sé todo lo que hice después. Pasaron 3 meses desde aquel café. Y aunque no se dio ningún milagro, ni reconciliaciones masivas, algo había cambiado. No en ellos. En mí. Aprendí a soltar la idea de que todas las heridas tienen que cerrarse como a uno le gustaría. A veces el perdón no llega de la forma que uno espera. A veces no llega nunca. Pero eso no significa que uno no pueda encontrar un lugar donde vivir con lo ocurrido, sin que eso lo destruya por dentro. Clara y yo también cambiamos. El dolor compartido nos volvió distintos. Más cautelosos al principio, pero también más honestos. Nos hablábamos con menos filtros, con menos necesidad de fingir fortaleza. Había días donde todo parecía volver a la normalidad y otros en los que todavía había silencios largos. Pero ya no eran silencios que separaban. Eran pausas necesarias, espacios para respirar. Una tarde de domingo, mientras lavábamos los platos, Clara me miró y me dijo: ¿Tú crees que si mamá estuviera viva, te habría perdonado? No supe qué decir. La miré. Respiré. Y le contesté con lo único que realmente sentía. No lo sé. Pero creo que no le gustaría verme así, viviendo con este peso. Y creo que no querría verte a ti atrapada entre 2 fuegos. Ella asintió. No dijo nada más. Pero me sonrió. Esa sonrisa pequeña, apenas un gesto en la comisura de los labios, me dio más paz que cualquier palabra. Empezamos a reconstruir. No como antes. Como algo nuevo. Con sus grietas, sus bordes irregulares. Pero nuestro. Y eso, para mí, lo era todo. Tiempo después, un amigo cercano, el mismo que me había enviado el maldito meme sin saber lo que causaría, me escribió para preguntarme si ya me habían perdonado. Le dije que algunos sí,
otros no y que estaba bien así. ¿Y tú te perdonaste?, me preguntó. Esa fue la parte más difícil. Porque no se trataba solo de una risa fuera de lugar. Se trataba de sentir que fallaste cuando más querías estar a la altura. Se trataba de verte a ti mismo en tu versión más indeseable y aún así elegir no odiarte para siempre por eso. No le respondí de inmediato. Pero esa pregunta me acompañó durante semanas. Hasta que una noche, en silencio, acostado junto a Clara, me respondí a mí mismo, estoy aprendiendo a hacerlo. No es automático. No es perfecto. Pero sí es un proceso que elegí comenzar. Y creo que eso es lo más importante. Al final, entendí que el amor, el verdadero amor, no es el que no comete errores. Es el que sobrevive a ellos. Y por más que quisiera volver atrás y borrar ese momento, ya no lo veo como una marca que define quién soy. Lo veo como una herida, sí. Pero también como un recordatorio brutal de que somos humanos. Y de que incluso en nuestros peores momentos, si hay verdad, si hay voluntad y si hay alguien dispuesto a ver más allá de una equivocación, todavía se puede construir algo digno. A veces pienso en Mariana. En cómo habría reaccionado si hubiera visto todo lo que vino después. No el funeral. Sino las disculpas, los intentos, las lágrimas, los abrazos rotos, las cenas en silencio, el esfuerzo casi diario por sanar. Quiero creer que, aunque nunca lo sabremos, habría entendido. Hoy, Clara y yo seguimos juntos. Más conscientes. Más frágiles. Más sinceros. No todo volvió a ser como antes. Pero todo lo que quedó, lo cuidamos más. Y eso, al menos para mí, vale más que cualquier perdón. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.